El derecho de superficie, como todo derecho real, tiene sus causales de extinción y debe siempre tenerse en cuenta que también existen causales de extinción en las disposiciones generales de los derechos reales, más precisamente en el artículo 1907, que enumera tres causales genéricas, que son la destrucción del objeto, la renuncia y la consolidación, que se aplica para los derechos reales sobre cosa ajena, pero también para algunos derechos reales sobre cosa propia. Entonces, a las causales genéricas también hay que sumarle o hay que analizarlas teniendo en miras lo que se dispone en la regulación específica. Por eso voy a compartir una pantalla con un gráfico y con algunos textos legales para analizar y comentar las causales de extinción. Se observa, como se dijo, que las tres causales genéricas del artículo 1907, que son la renuncia, la consolidación y la destrucción, han sido ratificadas en los textos específicos del derecho de superficie, con lo cual, además de ratificarse estas tres causales, se suman otras tres. Por eso son 6 causales en total. Comienzo a analizar una por una y han sido enunciadas en el artículo 2124, que en su primera parte dispone lo siguiente: el derecho de construir, plantar o forestar se extingue por renuncia expresa. Por eso, en primer lugar, se ha indicado la renuncia, es decir, la abdicación. Sabido es que los derechos reales son de contenido patrimonial y en líneas generales los derechos de contenido patrimonial son susceptibles de renuncia. Es por eso que en este caso no se configura ninguna excepción y el titular del derecho, es decir, el superficiario, está facultado para renunciar. Se indica que la renuncia debe ser expresa, porque si no se hace expresamente y transcurre el tiempo, no se configura como renuncia tácita, sino como una causal específica, que es el no uso durante un plazo, que ha sido indicada más adelante en el quinto lugar. Entonces la renuncia debe ser expresa y la forma de expresarla, por supuesto, debe ser por escritura pública, porque recuérdese que dispone el artículo 1017 que todos los derechos reales sobre inmuebles que se constituyen, transmiten o extinguen, siempre debe formalizarse en ese tipo de instrumento. Entonces la renuncia debe ser expresa y además instrumentada en escritura pública. La segunda causal es el vencimiento del plazo, indicada a continuación en el mismo artículo, y alude, claro está, a un plazo resolutorio que se ha establecido en el título constitutivo. Entonces, si se constituye derecho de superficie por el plazo de 10, 20, 30, 40, 50 años, 60, 70, recuérdese que los plazos máximos son de 50 años, cuando la modalidad de la superficie consiste en el ius plantandi, y 70 años cuando se configura en la modalidad de ius edificandi. Pero también en el título constitutivo se pueden establecer plazos menores. Entonces, cuando el plazo llega a su término, es decir, se cumple en su totalidad, como se trata de un plazo resolutorio, el derecho real se extingue. La tercera causal es el cumplimiento de una condición, es decir, cuando en el título constitutivo se ha indicado como condición resolutoria el acaecimiento de un hecho futuro e incierto. Esto es que en el futuro de ser establecido en el título, ese hecho puede ocurrir o no puede ocurrir. Entonces, en la hipótesis que ocurra, que
el acaecimiento se produzca efectivamente, como se trata de una condición resolutoria, el derecho se extingue. Y si transcurre el plazo máximo fijado, es decir, 50 años para el ius plantandi y 70 años para el ius edificandi, sin que se produzca el hecho condicionante, en ese caso se extingue también por vencimiento de los plazos máximos. La causal indicada en cuarto lugar es la consolidación, que se produce cuando el derecho de dominio sobre la parcela inferior llega a ser titularidad de la misma persona que es titular del derecho de superficie sobre la parcela superior, que puede ser cualquiera de estos sujetos o puede ser un tercero. Entonces puede citarse por caso el superficiario que adquiere, que compra al titular de dominio. Es decir, el superficiario ya es titular de la parcela superior. Cuando adquiere, cuando compra la parcela inferior, el derecho de superficie se extingue porque la misma persona, el ex superficiario ahora, para ser preciso, se convierte en titular de dominio de todo el inmueble en toda la extensión vertical, es decir, en el suelo, el subsuelo y también el espacio aéreo. O también puede producirse la consolidación cuando la titularidad de ambos derechos, repito, se reúnen en cabeza de una tercera persona. Tómese por caso que soy yo el titular de dominio y constituyo derecho de superficie, pongamos por caso, por 30 años a favor de Juan Pérez. Entonces, por los próximos 30 años yo seré titular de dominio del suelo y del subsuelo, de la parcela inferior, y de la parcela superior, es decir, del espacio aéreo, será titular de superficie este sujeto Juan Pérez. Pero puede tomarse el caso que a los 10 años venga una tercera persona, es decir, José García, interesado en adquirir el dominio en toda la extensión posible, para lo cual debe comprarme a mí, le tengo que transmitir yo la titularidad dominial del suelo y el subsuelo, y el superficiario le transmite los 20 años remanentes de la propiedad superficiaria. En este caso, en este adquirente de los dos objetos de las dos parcelas, se reúne la titularidad de ambos derechos reales y, por lo tanto, la superficie se extingue. Técnicamente se configura el derecho real de dominio en toda la extensión vertical, es decir, que comprende la rasante del vuelo y el subsuelo. También se extingue por el no uso. Véase que a continuación de la causal recién indicada, esto es de consolidación, se alude al no uso, es decir, a la falta de ejercicio en el plazo de 10 años cuando se trata de ius edificandi y de 5 años cuando la modalidad consiste en el ius plantandi. Es decir, basta con la inactividad por los plazos indicados para que el derecho se extinga. La forma práctica de configurarse esta causal, porque en rigor de verdad se configura por el solo imperio legal, pero luego es el titular de dominio, es decir, el titular de la parcela inferior, quien debe solicitar a el juez que declare la extinción del derecho de superficie por el no uso, es decir, por la falta de ejercicio durante los plazos indicados. 10 años si se trata de facultad de construir y 5 años cuando se trata de plantar o forestar. De esta acción, que es acción declarativa de extinción del derecho real, el juez, por supuesto, que le da traslado al superficiario, quien tiene a su cargo, el superficiario, en caso de que lo niegue, la prueba de acreditar que sí ejerció actos que configuran el uso o la explotación de este derecho real. Es decir, la prueba recae sobre quien está
en mejores condiciones de producirla, no solamente por ser el titular del derecho real y quien ejerce las facultades, sino también porque en esta hipótesis la prueba consiste en un acto positivo y, por lo tanto, quien inició la demanda, es decir, el propietario del suelo, no está en condiciones porque no puede exigirse la prueba de un hecho negativo como principio general. Entonces, repito, la forma de ventilar en juicio y de declarar esta causal de extintiva consiste en una demanda por parte del titular de dominio de la parcela inferior que dirige contra el superficiario. El superficiario, si pretende resistir el pedido de extinción, debe acreditar la prueba, es decir, que ejecutó actos de uso, goce o disposición en el tiempo indicado, en 10 años o en 5 años. O incluso puede alegar y puede demostrar que no ejecutó ningún acto, pero que por razones de necesidades del terreno para prepararlo para la producción, por periodos que se llaman de descanso del suelo, que hace al asentamiento y a la configuración y constitución de los nutrientes en el suelo, es parte de la actividad el hecho de no ejercer ningún acto. En esa hipótesis tampoco se extingue el derecho. Bueno, suponiendo que asiste razón a el titular de dominio de la parcela inferior, es decir, al propietario, el juez hará lugar y declarará que se ha extinguido el derecho real al momento de haberse cumplido los 10 años o los 5 años, según corresponda, y esa declaración luego será inscrita en el registro de la propiedad inmueble. Y la última causal de extinción se la conoce con el siguiente nombre: destrucción seguida de la inactividad. Nótese que la destrucción de los elementos plantados o construidos por sí misma no extinguen el derecho real de superficie, no extinguen el objeto que es la propiedad superficiaria. Pero si luego de la destrucción, es decir, del incendio del bosque, o de la destrucción del edificio por un terremoto, por ejemplo, continúa la inactividad del superficiario, es decir, que no vuelve a reforestar o no vuelve a edificar en los plazos que se indican en el artículo 21-22, que son de 6 años y de 3 años, siempre el plazo mayor cuando alude al ius edificandi y el plazo menor cuando alude al ius plantandi. Bueno, en esa hipótesis, cuando luego de la destrucción transcurren los plazos de 6 años o 3 años respectivamente, ahí sí se extingue el derecho real y a los efectos prácticos debe seguirse el mismo procedimiento que para el caso anterior. Véase entonces los términos del artículo 2122. En primer lugar, indica que la propiedad superficiaria no se extingue por la destrucción de lo construido, plantado o forestado. Si el superficiario construye nuevamente en el plazo de 6 años, que se reduce a 3 años, para plantar o forestar, es decir, cuando la modalidad del derecho de superficie consiste en el ius plantandi. Y finalmente, una vez que se analizaron las 6 causales de extinción, debe mencionarse cuáles son los efectos de esta extinción. Y está expresamente indicado en el artículo 21-25. Véase que dispone que al momento de la extinción se alude por el cumplimiento del plazo, pero por cualquier causal este efecto es siempre el mismo. El propietario del suelo hace suyo lo construido, plantado o forestado. Es decir, que
el titular de dominio de la parcela inferior ahora extiende su objeto, extiende su propiedad al estatus originario, es decir, adquiere también lo que fue durante la vigencia del derecho real de superficie, lo que fue la parcela superior. O sea, nuevamente el objeto del titular de dominio se integra o se compone con el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo, o como se dijo de manera metafórica, ¿no? El objeto comprende todo lo que se encuentre desde el cielo hasta el infierno. Y por supuesto que lo recibe libre de los derechos reales o personales que haya constituido el superficiario, porque el superficiario está facultado para constituir derechos reales o personales, pero durante la vigencia, durante la duración de su derecho. Entonces, por ejemplo, si el titular de dominio constituye superficie por 10 años y lo hace en el año 2020, es decir, que el derecho se extinguirá en el año 2030, el superficiario, el titular de la parcela superior, puede constituir, por ejemplo, usufructo o locación sobre su objeto, pero hasta el año 2030. Por lo tanto, cuando se extingue la superficie por el cumplimiento del plazo, también se extinguen los derechos reales o personales que haya constituido el superficiario. Pero puede darse el caso que se constituya antes del vencimiento del plazo, por las otras causales. Es decir, en el ejemplo que indiqué, puede darse la hipótesis que en el año 2015 el superficiario renuncie, es decir, se aplique otra causal extintiva, o se consolide, se produzca la consolidación. Y en esa hipótesis, si es que hay constituidos derechos reales o personales, estos derechos reales o personales deben ser respetados por el propietario, es decir, el usufructuario o el locatario puede seguir ejerciendo su derecho hasta el vencimiento del plazo que se indicó en el contrato, que por supuesto como máximo puede extenderse hasta la duración del plazo previsto para la superficie. Véase lo que dispone el artículo 2125 en el segundo párrafo. Si el derecho de superficie se extingue antes del plazo legal o convencional, es decir, por otras causales que no sea el vencimiento del plazo, los derechos reales, y aclaro que también los personales, los derechos reales constituidos sobre la superficie o sobre el suelo continúan grabando separadamente ambas parcelas como si no hubiese habido extinción. Véase que el último párrafo es el que indica lo dicho precedentemente, que subsisten también los derechos personales durante el tiempo que se haya establecido. Dejo de compartir la pantalla. Expreso mi deseo que les haya sido de utilidad esta grabación y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.